Hola, soy Hilda Neira de la Iglesia Bíblica Generación de Gracia. Y antes de la palabra de hoy, dale un like y suscríbete. Y no te olvides darle un toque a la campanita para que te lleguen notificaciones. Bien, vamos a la palabra del Señor. Hoy día nos toca Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11. Ahí lo dejamos la última vez. Así que voy a leerlos primero. Dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mira los tres niveles, ¿eh? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué rico está. Esto que está aquí, esto es tremendo. Hay quienes dicen que este fue un cántico que el apóstol Pablo escribió, una alabanza. También hay otros que dicen que era otro también dice que era una alabanza, pero que era una alabanza que cantaban los creyentes en el Nuevo Testamento cuando recién comenzó la iglesia. Sea lo que sea, esta es una de las alabanzas más grandes, más complejas que se puede dar al Hijo de Dios, a Jesucristo nuestro Señor. La vez pasada estuvimos hablando del gozo de la unidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hablamos del gozo de la unidad y yo hablé de los motivos correctos de la unidad, las señales de la unidad y los no y los sí para llegar a la unidad. Ahora, yo este sermón, el de hoy día, ¿verdad? Le he puesto al sacrificio de Cristo gozo supremo. Y lo he dividido en 3 puntos bien fáciles. Cristo, nuestro ejemplo de la humildad. Cristo, nuestro ejemplo en la humillación. La humildad y la humillación exaltadas, ¿ok? Así que vamos a la primera parte. Vamos a hablar de Cristo, nuestro ejemplo de humildad en cuanto al sentir. Pero no puedo entrar directamente a esto, sino digo que este es uno de los más grandes pasajes jamás escrito sobre Jesucristo. Describe la imagen perfecta de la humanidad de nuestro Señor Jesús. Nadie nunca ha llegado tan cerca de humillarse como lo hizo el Señor. Ni nadie nunca lo hará. O sea, nadie se ha humillado como Cristo lo hizo. Ni no puede haber persona en el mundo que pueda humillarse como el Señor lo hizo. La humildad es uno de los pasos necesarios para poder llegar a la unidad de la iglesia. ¿Ok? Por eso me ha parecido muy interesante hablar de esto. Si esto no se predica con pasión y si no vibramos con esto, es que hay algo en nuestros corazones que nos impide ver la belleza, porque Cristo es la belleza misma. Toda la Biblia apunta hacia Cristo. ¿Ok? Entonces, Cristo, nuestro ejemplo en humildad, primeramente en cuanto al sentir. Mira cómo empieza el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir quiere decir, por ejemplo, haya vosotros esta forma de pensar, o tengan ustedes esta mente. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con tener esta mente que hubo en Cristo Jesús? Bueno, los versos anteriores nos hablan. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice ahí en Filipenses 2, del 2 al 4, completad mi gozo, sintiendo lo mismo? Esa fue la forma de pensar de Cristo. Teniendo el mismo amor, ese fue el corazón de Cristo. Unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda. Jesús nunca hizo nada por contienda o por vanagloria. Él buscó la gloria del Padre. Antes bien con humildad, Él fue humilde, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. ¡Wow! Esto te vuela. Eso fue el sentir de Jesús. Eso fue el sentir de Jesús. Y yo estaba estudiando ahí, un poco en el Antiguo Testamento, estaba viendo las ofrendas que se presentaban en Levítico. Entonces, habían diferentes tipos de ofrendas, pero también había la oportunidad de quien no tuviera dinero poder presentar simplemente un par de palomitos, un par de pajaritos. Los pobres podían hacerlo. Y cuando uno ve el Nuevo Testamento, cuando presentan a Jesús, eso fue lo que trajeron, porque sus padres eran pobres. Trajeron para la presentación de Jesús, para la circuncisión de Jesús, cuando lo presentaron al templo, solamente 2 palomitos. Eso lo cual representa que Él lo dejó todo. El Creador se hizo creación y abandonó todo por su creación. Ahora, nota, la respuesta, como hemos dicho, está en estos versos donde Él no hizo nada por contienda, nada por vanagloria, estimó a los demás, fue humilde, estimó a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por los de los demás. Y por eso que ese fue el sentir de Jesús. Y el apóstol Pablo espera que de alguna manera nosotros como que pila, digamos, wow, ese fue el sentir de Jesús, yo lo debo tener. Él es el gran ejemplo para nosotros en cuanto a la humildad y la humillación. Así que debemos tomar la mente de Cristo y dejar que fluya a través de nosotros. Debemos dejar que la mentalidad de la humildad y de la sumisión atraviese todo nuestro ser. La humildad nos va a llevar a descender donde hay problemas y necesidades. La humildad nos va a llevar a descender donde hay problemas y necesidades. Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Hoy esto es tremendo, ¿eh? Pensar que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y nosotros luchamos tanto con mis derechos, mi orgullo y mi orgullo. ¿Has escuchado esa frase? Y mi orgullo y mis derechos. Ese es el negarse a sí mismo. Entonces, Cristo, primeramente, nuestro ejemplo de la humildad en cuanto al sentir. Pero también Cristo es nuestro ejemplo en la humildad en cuanto al renunciar. Dice, ahí mismo estamos en el verso 6, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, el más digno se convirtió en el más bajo. Qué manera de renunciar, ¿verdad? Dice, el cual siendo en forma, la palabra ahí es morfo. ¿Qué quiere decir? Que mantiene su esencia, ¿verdad? Que esta forma siempre fue Dios. Cristo nunca perdió su esencia divina de Dios. El cual siendo en forma de Dios. ¿Qué forma tenía Cristo antes de venir al mundo? Si era en forma de Dios, ¿cuál era la forma? Si tú no se puede preguntar, bueno, pues si era en forma de Dios, era morfo, entonces ¿cuál era la forma? Mira Juan capítulo 1, verso 1 al 3, nueva versión internacional. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. La nueva traducción viviente, en el principio la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O como dice el griego, y Dios era la palabra. Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, pero igual todavía esto nos responde cuál era la forma. Aquí hablamos de su preexistencia, pero no logramos identificar su forma. Ok, nuevamente, ¿cuál era su forma? ¿Era hijo? Mira, Juan dice, el verbo se hizo carne, en otras palabras, el verbo se hizo hijo. Ok, vamos a verlo ahora, que es lo que dice la palabra del Señor. Mira, por ejemplo, vamos a tomar ahí Hebreos capítulo 1, verso 5 y 6. Mira que está interesante esto, ¿eh? Porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. O sea, esto descarta que Jesús es un ángel, como dicen los testigos de Jehová, porque si Dios nunca ha llamado a un ángel directamente como su hijo personal, no podemos decir entonces que Jesús es el ángel Miguel, como dicen los testigos de Jehová. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese hoy, raírlo, y otra vez yo seré el padre y él será mi hijo. De ahí que los testigos de Jehová dicen, Jesús no puede ser Dios porque él mismo dice que fue engendrado por el Padre. Entonces Jesús es un ser superior a toda la creación, pero no es Dios. ¿Ok? Otra vez, dice el verso 6, estamos ahí en Hebreos 1:6. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora mira, John MacArthur comenta ese hoy, indica que el Hijo de Dios nació en un punto determinado de tiempo, ¿verdad? Hoy, te está diciendo que en algún punto nació, entonces espérate, un momento, si nació en un punto determinado de tiempo, ¿cómo entendemos entonces que Él es Dios? Yo anoté un apunte ahí del comentario de él, mira, dice, la Biblia no menciona en ninguna parte que Cristo haya sido hijo en la eternidad. No hay ni un verso que diga que Él era el hijo en la eternidad. Cuando se habla de su eternidad pasada, Hebreo 1:8 dice, Dios le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Así que cuando Dios se refiere a la eternidad pasada de Cristo, le dice, tu trono, oh Dios. Le llama Dios. Solo se le llama hijo cuando se habla de su encarnación. Ok, lo saqué del comentario del libro de Hebreos, página 47, John MacArthur. Así que, hijo es el título que tiene el verbo que se encarnó cuando se hizo carne. Ok,
Entonces eso es muy interesante. John MacArthur tuvo problemas con eso, porque muchos dijeron, ¡ay no! Ese comentario como que parece antitrinitario, pero no lo es. Ahora nota, Jesús es más que simplemente un hombre. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Jesús es superior a los ángeles. Por eso dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Jesús es aquel con quien el Padre hablaba cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo podría decir una cosa, Jesús es parte de la divinidad, pero no hay tres divinidades. Dios es uno, pero Él es la segunda persona de esta divinidad, o como se conoce la Trinidad. Pero no es que hay tres divinidades, Dios es uno solo, pero Él es la segunda persona. Amén. Muy importante. Regresando a nuestro punto, Cristo es nuestro ejemplo de humildad en cuanto al renunciar. Dice el verso 6 de Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no estimó el ser igual a Dios. Jesús no era parecido a Dios, Jesús era Dios. Jesús no era un Dios menor, yo y el Padre no somos dos, yo y el Padre uno somos. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Como cosa que aferrarse, Filipenses 2.6. Aferrarse, agarrarse, tener que usurpar legítimamente. No había necesidad de usurpar nada porque Él ya era. O sea, no tenía que robar nada de lo que Él le pertenecía. Jesús era Dios, es Dios y será Dios por toda la eternidad. Amén. Segundo punto, Cristo es nuestro ejemplo en humillación en cuanto al vaciarse. Keinosis le llaman a esto, ¿eh? Sino que se despojó a sí mismo, versos 7 y 8, tomando forma de siervo. Ve, aquí tiene otra forma. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte en cruz. ¿Se despojó de qué? No, se pudo despojar de su deidad. No, se despojó de los privilegios que tenía de alguno de sus atributos. Porque de acuerdo que le dijeron que Él conocía los pensamientos de las personas, pero hubo algunos atributos de Él. De eso se despojó. Nunca dejó de ser Dios. Jesús se despojó de algunos de sus atributos divinos, pero jamás se vació de su deidad. ¿Se acuerda cuando ahí en Juan 10:33 van a apedrear a Jesús y dice, ¿por cuán buena obra me queréis apedrear? Y los fariseos le dicen, no te queremos apedrear por ninguna buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Qué fuerte, ¿eh? Porque solamente dije, hijo de Dios soy. No, porque tú, no por buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Él nunca se hizo Dios, Él era Dios. Por eso Emmanuel, ¿Dios con quién? Dios con nosotros. Si Jesús se despojó de su deidad y estuvo aquí en la tierra sin su deidad, entonces Él no podía ser Emmanuel, Dios con nosotros. Tan simple y tan sencillo, ¿cierto? Cristo es nuestro ejemplo en humillación en cuanto al vaciarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Hay quienes lo pierden todo. Ustedes han conocido personas que lo pierden todo, personas que han tenido mucho dinero, a niveles ya quizás mayores que uno se pueda imaginar, porque todos en algún momento hemos tenido pérdida a una cosa material. Hemos perdido cierto estatus, hemos tenido mucho, hemos tenido poco. Pero hay personas que todo lo pierden, sin embargo, siguen siendo personas altivas. Hay personas que yo he conocido personas que lo han perdido todo, pero siguen pensando que tienen algo cuando no tienen nada, o que fueron algo cuando ya no son nada. Hay personas que un día tuvieron mucho, ya no tienen nada, pero todavía siguen siendo los mismos altivos de siempre. Sí, pero Cristo se despojó de sí mismo, y al despojarse no solamente se despojó porque tomó una forma que lo puso a servir. O sea, él le dijo, ejemplo le he dado para que ustedes también hagan lo mismo. Cristo es el ejemplo mismo del servicio a los demás. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, nota una cosa bien interesante, ¿eh? Hecho semejante a los hombres. Jesús no fue un clon de hombre, de un ser humano. Tampoco fue un extraterrestre disfrazado de un ser humano. Jesús fue igual que nosotros, pero sin pecado. Alguien dijo que Dios sabía cómo pensaba el hombre, pero nunca había pensado como el hombre, sabía cómo el hombre sentía, pero nunca había sentido como hombre, y esta es la gran ocasión donde el Creador se hace creación. Mira Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice,
según nuestra semejanza. No, pero antes de decir sin pecado, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. Y esto nos da ánimo. Saber de que yo le puedo decir a Él lo que estoy sintiendo. Yo le puedo decir a Él qué es lo que me está moviendo al piso. Yo le puedo decir mi temor que me está... Tengo miedo a caer en esta área débil de mi vida. Yo me puedo acercar a Él porque Él lo experimentó, pero Él no vivió pecado. Sin mancha, era un cordero sin mancha, el cordero que quitó el pecado del mundo, un cordero sin mancha perfecto. Pero Él puede entenderme porque Él lo vivió. Por eso que Él se compadece de mis debilidades. Lo vivió, Él nos puede entender perfectamente, amén. Así que después, como Él nos puede entender, porque lo vivió de acuerdo a nuestra semejanza, entonces nosotros nos podemos acercar con confianza y debería ser... Si yo fuera como John Calvino, como Juan Calvino, no tendría apunte, ¿eh? Pero no soy Juan Calvino, soy Juan Andrés. Aunque sí estoy un poco Calvino. Qué tremendo, ¿eh? Qué rico poder sentarse ahí en ese sillón en las mañanas temprano y decirle, papá, soy débil. O estar en la cama en la noche solo orando y decirle, tengo esta debilidad que me hace palpitar el corazón. Entonces Él te dice, no, pues yo también lo viví. Acércate con confianza. En mi trono es donde hay misericordia. En mi trono es donde hay gracia para el oportuno socorro. O sea, a tiempo. Qué rico, ¿eh? A tiempo. Estamos en el segundo punto. Cristo es nuestro ejemplo en humillación. Ahora, en cuanto a la obediencia. Hay quienes piensan que en la gracia ya no hay obediencia. Eso sí, hay una corriente que se llama antinomianismo. Antinomianismo que sea antiley. O sea, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, entonces ya no tengo ninguna regla. Puedo vivir como yo quiera. Yo puedo vivir como yo quiera, total el pecado fue quitado. Y lo que fue quitado el contexto del verso de Hebreo. Porque el contexto del libro de Hebreos es que en Cristo, por Cristo y en Cristo, el pecado no es tomado en cuenta. Pero eso no quiere decir que yo no tenga una actitud de arrepentimiento cuando peco, ¿o no? ¿Verdad que sí? Segunda de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo le dice a los corintios, mira, cuando yo vaya a ustedes, espero que yo no lo encuentre como yo no los quiero encontrar, ni espero que ustedes me encuentren como no me quieren encontrar. Sobre todo si algunos de ustedes no se han arrepentido, le dice a los corintios, de la inmundicia, de la laxivia y del pecado que hay en sus vidas. Así le dice el apóstol Pablo. Y que me humille a Dios y yo tenga que llorar por ustedes. Así que si nosotros tomamos fuera contexto, bueno, el pecado ya no existe, no, el pecado sigue morando, somos su casa, el pecado que mora en mí, pero gracias a Dios que tenemos un trono de la gracia donde podemos ir confiadamente y alcanzamos gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que nosotros todos en un momento de la vida necesitamos socorro, y si necesitamos socorro es porque el pecado sigue combatiendo nuestros miembros. Por eso el autor de Hebreos capítulo 12 dice, despojémonos de todo peso y de pecado y corramos esta carrera que tenemos por delante. Amén. Ok. Cristo es nuestro ejemplo en humillación en cuanto a la obediencia. Filipenses 1:8. Y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. John MacArthur ha dicho que Jesús no solamente se humilló a sí mismo en su relación con el Padre, sino también se humilló a sí mismo en su relación con los hombres. Para los judíos la crucifixión era un tipo de horca. Así que maldito todo aquel que es colgado en el madero. Él no puede ser el Mesías, porque si te cuelgan en un madero, pues eres un maldito. Para los griegos era una ridiculez, un Mesías, un Dios muerto y resucitado. ¿No se dan cuenta cómo se burlaban de Pablo cuando él hablaba de la resurrección? Otro día te escucharemos, palabrero. Sin embargo, en esa cruz, por eso dice, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Quiero detenerme un momento en la palabra obediente antes de explicar algo de la muerte y la muerte en cruz, porque a nosotros nos salvaron para la obediencia. Pablo dice en Romanos que fuimos salvos para la obediencia a la fe. Así que la fe siempre conlleva una obediencia. Dice, para que seáis de Jesucristo. Así que para ser de Jesucristo tiene que haber una obediencia a la fe. O ser obediente a la fe es una prueba que yo soy de Jesucristo. Amén. Pero dice, la muerte y la muerte de cruz, o sea, no es cualquier muerte tampoco, porque Cristo podía darlo de un piedrazo como Esteban, ¿verdad? Pero sin embargo, muerte, y ahí el Espíritu Santo como que pone
highlight, como un destaca esto, muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? De cruz, porque la cruz fue donde nos salvaron con una ofrenda para siempre. Una sola ofrenda para siempre. En la cruz fue donde despojaron al diablo. En la cruz el acta de decretos que había contra nosotros contraria fue clavada en la cruz. Ay, yo escuché una vez un comentario de un predicador, de un teólogo, pero esta historia la he tratado de encontrar a ver si es verídica. No he encontrado muchos datos, pero él decía que en los tiempos de los hebreos, habían leyes, no la encontré en ninguna parte, no sé si es tradición o no, pero cuando alguien le debía dinero a otra persona, por ejemplo, tú me pedías dinero a mí, entonces yo te prestaba dinero, pero yo ponía en un muro donde todos miraban un rollo, ¿verdad?, con que tú eras mi deudor. Entonces tú me debías 3 vacas, yo ponía ahí en este muro, en un pedazo de cuero, tu nombre. Ahí estaban todos los morosos, los deudores. De pronto venía alguien de buen corazón y llegaba y quería asumir tu deuda. Entonces llegaba y aparece Juan y te compraba la deuda y me decía, ¿cuánto te debe Patricio? Bueno, me debe 3 vacas. ¿Cuánto eso, por ejemplo? No sé, 20 piezas de plata, por decirte algo. No sé cuánto será el valor, pero vamos a hablar de un número ficticio. 20 piezas de plata. Me los pagaba. Entonces él venía y tomaba el rollo, ponía su nombre y lo volvía a clavar en el muro con tu nombre diciendo que ya no había deuda. Y quizás, decía este autor, que yo no lo he encontrado, pero lo haría muy interesante, y quizás ese sea el concepto cuando el apóstol Pablo nos dice que la deuda que no era contraria fue clavada, la acta de decreto en la cruz. Ya no hay deuda, fue pagada por él. Así que la cruz es muy importante. ¿Amén? Amén. Ok, ojo, que les dije que ese dato no lo podía encontrar, verificarlo si es así o no. 3. Humildad y humillación son exaltadas. Vamos a Filipenses 2 todavía, ahora nos estamos moviendo al verso 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Leí ahí Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. La exaltación de Jesús. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a ser exaltado? ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a pasar toda esta humillación? ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a dejarlo todo para empobrecerse, para enriquecernos en esta vida espiritual? Bueno, el autor de Hebreos dice, por el gozo puesto delante. La motivación fue el gozo de ver lo que iba a ocurrir. Si nosotros pudiéramos pensar, cuando nosotros estimamos a los demás como superiores, cuando callamos, cuando hacemos todas estas cosas en un buen sentir y en un buen espíritu, entonces nosotros podríamos decir, wow, pero el gozo del resultado de esto. El resultado de lo que esto da me da gozo. Jesús fue exaltado por la resurrección. Esa es una manera de exaltarlo, dice Romanos. Pablo dice que fue declarado hijo de Dios por poder, por la resurrección. Jesús fue exaltado porque todo juicio y autoridad le fue entregado a él. De hecho, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, verso 42, Pedro dice que se nos mandó que predicáramos que él tenía toda autoridad, todo juicio. Fue una orden que se les dio. En Juan capítulo 5, mira, el verso 22, el 27 y el 29 dice así, porque el Padre a nadie juzga. Deténganse ahí. ¿El Padre juzga a alguien? No. Entonces la gente dice, bueno, ahí es donde la gente no sabe leer. Bueno, Dios no juzga a nadie. No, dice que el Padre no juzga a nadie. Entonces muchos dicen, están predicando juicio, son condenadores, porque el Padre a nadie juzga. Claro, nadie juzga, pero mira, sigue ahí. Sino que todo el juicio lo dio al Hijo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección para vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y por qué van a ser condenados? Porque todo juicio está en las manos de Jesús. Y eso es una manera de Dios exaltarle. Yo no juzgo a nadie, te exalto y te entrego todo juicio a ti. El juicio lo tiene el Hijo. Así que de repente la gente que está enredada con esto, no, que Dios no juzga a nadie. No, espera. Entendamos, Dios, el Padre no juzga a nadie. Amén. Pero el juicio está entregado en las manos de Jesús. De ahí que nosotros tenemos que predicar. Esa es la importancia que nosotros tenemos que hablar. Si no hubiera tal cosa como un juicio o una condenación, entonces no habría una razón de ser. O sea, aquí está dividido el camino en dos lugares finales. O Dios
o la perdición eterna. Aquí no es una cuestión, no, que todos somos el cuerpo de Cristo. Mentira, eso es falsa doctrina, eso es ser ciego. Todo juicio fue entregado a Cristo. Ah, no, espérate, lo que pasa, que el juicio fue en la cruz. ¿Y por qué aquí el mismo Jesús dice que cuando haya resurrección de muertos, como Él le entregaron el juicio, uno van a resucitar para vida eterna y otro van a resucitar para condenación? No está hablando de la cruz, está hablando de la resurrección. Así que fue exaltado, se le dio una autoridad en cuanto a juzgar. 3, fue exaltado porque se le dio un nuevo nombre y este nombre no es Jesús, ¿verdad? Se le dio un nuevo nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? O sea, ¿cuál es este? Porque se le exaltó, mira cómo decía el verso anterior. Ok, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es este nombre que es sobre todo nombre? Jesús. No, pues ya se llamaba Jesús. Yeshua. Mira, ¿cuántos Jesús habría en ese tiempo? No, el nombre que es sobre todo nombre es Señor. Por eso si confesaras que Jesús es tu Salvador, no que Jesús es el Señor. Porque cuando nosotros entendemos que Él es el Señor, quiere decir que Él es el amo, que nosotros somos sus esclavos, que nos da un trato de amigo, pero seguimos siendo esclavos. Somos esclavos amigos. Fuimos comprados por su sangre. Fuimos comprados porque somos esclavos. Y la Biblia dice en Romanos 6 que somos esclavos de la justicia. No nos pertenecen. Donde tú te vayas, la justicia te va a buscar. Dios te dice, ¿qué andas haciendo por allá tú? Si tú eres esclavo de la justicia. Esclavo de lo recto. ¿Ok? Entonces este nuevo nombre que se le dio es Señor. Ahora, estamos que fue exaltado por la resurrección, exaltado porque todo juicio y autoridad le fue entregado, exaltado porque recibió un nombre que es sobre todo nombre, y ese es Señor, exaltado para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Se dobla la rodilla y las lenguas confiesan. Si no hay confesión de que Jesús es el Señor, si no hay doblada de rodilla que Jesús es el Señor, algún día toda rodilla se va a doblar y algún día toda lengua va a confesar y un día los terroristas van a confesar y todos los musulmanes extremistas se van a tener que hincar. Aquellos que hoy día están mirando hacia la Meca diciendo que Alá es Dios, un día se van a tener que hincar y van a tener que decir con su boca que Alá no es Dios, sino que Jesucristo es el Señor. Mira como esto estaba ya escrito en Isaías. Isaías 45, versos 22-23. Noten. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Porque Jesucristo es Dios. Y Dios dice en el Antiguo Testamento, yo he jurado y esto nunca se va a cancelar, que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Jurará toda lengua. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. La segunda persona de la deidad encarnada. Así que toda lengua confesará ahora o algún día. Entonces nuestro trabajo es llevar la palabra para que ellos confiesen. Este confesar no es una oración de repite y crees tú, no, sino que esta confesión es algo que es la confesión espontánea de algo que te ocurrió. Él es mi Señor. No es que no, yo creo que... No, Él es mi Señor. Él es mi amo, dueño de mi tiempo, dueño de mi dinero, dueño de mi vida, dueño de mi agenda, dueño de mi futuro. Todo gira en torno a Él, porque para esto murió, resucitó, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió, resucitó para ellos. Aplicación, ¿qué hay de nosotros? ¿Tenemos la mente que hubo en Cristo? ¿Pensamos que este es solamente un sentir reservado para Jesús? Porque alguien puede decir, no, pero eso de humillarse, eso de hacerse siervo, eso de hacerse esclavo, era para Jesús. Pero noten algo importante. Pablo comienza a Filipenses diciendo, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Y a mitad del capítulo 2 se manda diciendo, Jesús fue también esclavo. Así que estamos supuestos a tener esta mente que hubo en Cristo de esclavitud y de servicio, porque Pablo lo tuvo, Timoteo lo tuvo y principalmente nuestro Señor Jesucristo. Qué gran ejemplo de servicio, ¿verdad? ¿Pensamos que esto es solamente un sentir reservado para Jesús? Desde luego que no. ¿Qué te dice la expresión haya también en vosotros este sentir? O esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué te dice? Entonces uno se podía preguntar, por ejemplo, bueno, pero ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio de ser humilde? ¿Cuál es el beneficio de humillarme como Cristo? ¿Cuál es mi beneficio? ¿Para qué sirve que yo tenga esa actitud de siervo? ¿Quién se beneficia? Bueno, Pablo termina diciendo ahí en Filipenses capítulo 2, verso 11, dice,
para la gloria de Dios. Dios es glorificado cuando somos humildes. Dios es glorificado cuando nos humillamos. Dios es glorificado cuando servimos. Y cuando servimos desinteresadamente, con ese sentir que tuvo Cristo Jesús, entonces somos exaltados. El mismo principio. Que he escuchado mucho, yo creo que son los ateos que dicen que Dios es egocéntrico. Porque todos dicen para Dios, todo es para Dios. Es que todo fue creado por Él y para Él, dice la Biblia. Así que, bueno, no sé si dicen egocéntrico, centrado en Él. Claro que todo está centrado en Él, porque todo apunta a Él. Todo fue creado por Él y para Él. Mira, quiero terminar con una cita del doctor S.M. Lockwright. ¿Okay? Esta cita fue citada por el pastor Sugiel Michelén en uno de sus sermones, pero con una pasión. Yo quisiera tener esa pasión como él lo dijo, pero quiero terminar con esto. A propósito, este pastor era un pastor afroamericano de una iglesia bautista, el Calvario, en San Diego, California. Ya el siglo pasado falleció, pero mira qué lindo cómo se refiere. Mira, voy. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia, el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurable, fuerte, perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero, eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Él, dice, es la más alta personalidad de la filosofía, es la doctrina fundamental de la verdad teológica, es el único calificado para ser el Salvador y todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y afligidos. Él se complace y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento, es la fuente a la sabiduría, es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, es el camino de justicia, es la autopista hacia la santidad, es la puerta de la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Es incomparable, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Ese es mi rey, este es mi rey, este es mi rey. Qué lindo, ¿eh? Un pastor bautista dijo estas palabras. Qué pasión más grande para describir quién es nuestro rey. No sé, es que vuelvo y termino con esto, porque es que haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, por encima de todo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra incluso, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Abba, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Bendita. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos.